Y esta mañana tenemos la oportunidad de platicar con Mucio Israel Hernández, quien es comisionado ciudadano del InfoDF, el Instituto para el Acceso a la Información Pública y también Protección de Datos Personales, con quien hablaremos de la participación ciudadana. Muy buenos días, Mucio, ¿cómo estás? Alejandro, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Pues efectivamente, una de las dimensiones que tiene precisamente el acceso a la información pública y la protección de datos personales es la participación ciudadana. Es decir, toda la política pública que se hace en la Ciudad de México tiene como eje fundamental poner en el centro pues a la ciudadanía, darle instrumentos precisamente para que incida en el proceso de toma de decisiones, para que pueda darle seguimiento a todo el proceso en donde finalmente pues su destino, su vida cotidiana se puede decidir. El acceso es una herramienta que permite eso, aunque como bien sabes tenemos sendas normativas sobre participación ciudadana que son, yo diría, de las mejores del mundo. Tenemos un régimen de derechos impecable en la ciudad, un proceso de participación ciudadana fundamental, y en los próximos días se llevará a cabo uno de los instrumentos o dispositivos de participación más importantes, yo creo que existe en la ciudad y en muchas partes del mundo, que es precisamente el presupuesto participativo. Este presupuesto participativo va a permitir a las personas que el 3% del presupuesto total de la ciudad pueda ser determinado en proyectos específicos. Sé también que este proceso participativo, este presupuesto participativo, pues finalmente siempre está jaloneado y tensionado. Digamos, es una condición natural de la propia participación, que exista un debate, que exista pues diferentes perspectivas, y creo que este presupuesto participativo tiene que evolucionar, y tiene que evolucionar a tal punto en que la ciudadanía pueda de manera autónoma poder decidir este presupuesto, poder realizar las obras, presentar los proyectos y ejecutarlas. Creo que tenemos que arribar a eso en términos de la ciudad. Yo siempre he dicho que tenemos como un desfase entre toda la normativa, todos los instrumentos y dispositivos de participación y el grado hasta donde los hemos podido llevar en la ciudad. Y creo que estamos en un buen momento para que la ciudad pueda tener, digamos, los instrumentos, los dispositivos y las mejores condiciones para que la ciudadanía pueda ejercer con vigor los instrumentos que tiene en el ámbito público. Desde luego. ¿Y estos mecanismos, estos aparatos de los que hablas, ayudarán también a combatir este rezago en la participación ciudadana de la que has hablado en últimos días? Yo creo que sí, y hay que apostar precisamente porque estos dispositivos, que yo siempre he dicho, es mejor tenerlos, aunque los tengamos allí cuestionados, jaloneados, no importa, es mejor tenerlos a no tenerlos, porque te digo, creo que tenemos un desfase entre muy buenos marcos de derecho. Creo que somos la ciudad, no solamente del país, sino del mundo, en donde existe un capital en términos de derechos, en términos de servicios, que hacen que la ciudad sea inigualable, por un lado, pero por el otro, la participación ciudadana está un poco rezagada, he dicho, porque finalmente no hemos podido desarrollar todo el potencial que se tiene, y creo que necesitamos hacerlo. Estamos en un momento para hacerlo. Yo creo que el presupuesto participativo tenemos que exponenciarlo. Te cuento, nosotros hemos hecho una serie de medidas con el Instituto Electoral del Distrito Federal, sí, pues una serie de mecanismos que nos permitan precisamente darle seguimiento al tema del presupuesto participativo, ver cómo va, cómo se ejecuta, porque es una preocupación de la gente. Nosotros tenemos solicitudes de información en un alto porcentaje que tienen que ver precisamente con la ejecución de obra del presupuesto participativo, y necesitamos precisamente no solamente transparentarlo, porque me parece que pues eso está transparente en términos de las finanzas, sino sobre todo cómo se ejecuta en los territorios, cómo se ejecuta en las colonias, y cómo eso nos permite precisamente darle certeza a la ciudadanía de que el presupuesto se está llevando a cabo,
tiene una serie de cumplimientos y finalmente se concluye con la obra, para que esas obras que se hagan finalmente pues incidan en los procesos de participación y fortalezcan a la comunidad. Creo que eso es lo que se necesita hacer. El presupuesto participativo, la ley de participación, el asunto de los comités y los consejos de los pueblos y barrios originarios son un elemento fundamental. Mira, he pensado, he reflexionado, no solamente digamos en un asunto de fuero interno, sino básicamente en la perspectiva de que en la ciudad pronto vamos a tener una reforma política. Yo confío en ello y creo que una de las preocupaciones son precisamente nuestros gobiernos delegacionales, que hay que convertirlos en gobiernos locales fundamentales. Y se habla mucho de que se van a hacer cabildos y estas cosas, un poco al contrapeso del gobierno, que yo creo que es fundamental tener contrapesos. Creo que los consejos delegacionales pueden ser un muy buen contrapeso en términos de este contrapeso al jefe o a la jefa delegacional. Tener al menos 100 personas o más en algunas delegaciones dedicadas precisamente a la fiscalización de recursos, al seguimiento a la obra, al presupuesto trimestral que las delegaciones gastan, podría ser un contrapeso importante emanado desde la ciudadanía. Digamos, tenemos que pensar que todo lo que se ha puesto en la ciudad en las últimas décadas, pues es un capital y un proceso, digámoslo así, cultural fundamental que debemos aprovechar, sobre todo para experimentar pues una ciudad que finalmente puja por tener una serie de derechos plenos y que puja también porque la participación ciudadana sea el elemento y la pieza clave con la que construyamos la política pública en la ciudad. Así será, Mucio, pues es fundamental y estaremos muy al pendiente porque desde luego los beneficios de esta reforma en la Ciudad de México serán importantísimos y bueno, también estaremos también al pendiente de lo que contribuya el presupuesto participativo al convertir las intenciones en acciones. Muchísimas gracias por esta entrevista. No, al contrario, Alejandro, y agradezco mucho también a quienes nos escuchan y decirles que pues la participación es un elemento fundamental precisamente para hacer de esta ciudad pues la ciudad que todo mundo queremos, con la que todo mundo soñamos y por supuesto a la que todo mundo trabajamos para que cada día sea mucho más vivible y mucho más feliz. Muchísimas gracias, pues muy buen día y estaremos en contacto. Buen día.